Hola a todos a este nuevo video del canal Jo Entre Letras, espero que estén bien y a salvo. Después de un mega hiatus he revivido y quiero empezar por agradecerles a todos los que siguen por acá. Estos meses han sido un poco complicados y de pronto la vida fue un poco abrumadora, pero poco a poco voy regresando a mi ritmo anterior. Quise aprovechar esta temporada spooky para hablar de un libro que me marcó como lectora de literatura infantil y juvenil y es Socorro de Elsa Bonnerman. Elsa Bonnerman fue una escritora de literatura infantil y juvenil que comenzó a publicar en los años 70, cuando la LIG estaba en pleno crecimiento. Durante esa época muchos autores se preguntaban por el valor literario de la LIG y se pronunciaban contra el didactismo que había predominado en la literatura infantil y juvenil durante la primera década del siglo XX y desde mucho antes, mucho antes. En este panorama, Bonnerman publicó múltiples títulos de diversos géneros, incluido el teatro, según su biografía en su página de internet que les voy a dejar en la descripción. Uno de sus libros más conocidos y quizá de los más fáciles de conseguir es Socorro, cuentos para caerse de miedo, publicado por Alfaguara. Como su nombre lo indica, se trata de una antología de cuentos de terror para niños y está presentada por el mismísimo monstruo de Frankenstein. Esta introducción es una de las cosas que más me gusta del libro porque pienso que mediante la figura de Frankenstein, Bonnerman logra dos cosas. La primera es establecer y evidenciar el pacto de lectura, porque el lector decide creer entonces que las historias que están ahí son ciertas o son verosímiles. Es decir, entra voluntariamente a estos mundos narrativos y acepta el juego que la autora propone. La segunda cosa que logra es validar su texto e insertarlo, por decirlo así, dentro de una tradición de literatura del terror. Además es un prólogo muy tierno porque expresa de manera indirecta su cariño y su agradecimiento por sus lectorcitos, como ella los llama. La estructura de la antología es la siguiente. Son 4 partes con 3 cuentos cada una, 2 cuentos cortos y uno más largo. Antes de contarles cuáles son mis historias favoritas, considero importante hablar de algunas cosas sobre el estilo de Bonnerman. La primera es que todos los protagonistas de las historias son niños, excepto en una que se llama Un cuadro, en el que el protagonista es un hombre adulto, pero todo el nudo y todo el conflicto del cuento está basado en la infancia de su madre. Creo que es importante que Bonnerman utilice personajes de la misma edad que sus potenciales lectores, porque de esta manera los ayuda a identificarse mejor, y además propone que los niños también sienten miedo, y no es ese miedo que son lugares comunes atribuidos a la infancia como la oscuridad o el abandono de los padres, este tipo de cosas, sino experiencias que realmente estremecen, que realmente son terroríficas y por eso como que normalmente pueden ser despreciadas o los adultos las atribuyen a la imaginación. Los adultos tienen este concepto de la infancia en el que todo lo que los asusta está en una especie de burbuja de lo imaginario, pero Bonnerman de alguna manera lo valida y dice, no, los niños también sienten miedo y es ese miedo que hace que cualquier adulto se estremezca. La segunda cosa de la que considero importante hablar es la importancia de la oralidad. Todos los cuentos tienen como esta cualidad de leyendas o de ser una historia que me contó mi tío, por ejemplo, hace mucho, y utilizan como estas fórmulas en las que se hace explícito que hubo un diálogo, hubo esta transmisión oral. Esto se deba probablemente a los intereses de la autora, porque como pude leer en su biografía, ella trabajaba y escribía mucho sobre canciones, poesía, como todas estas cosas orales que compartimos con los niños, las canciones, los cuentos para dormir, y además sitúan como todas las historias en esta esfera de la tradición popular o las leyendas populares, las leyendas urbanas que todos conocemos o todos nos sabemos como una historia de terror que nos contaron. Y por último hay como un concepto que se repite no solamente en esta antología, sino también en otras antologías de Bonnerman, como en Queridos Monstruos, es el amor. Y es este amor que salva y al mismo tiempo condena. Hay algunas historias como La Casa Viva o la última historia sobre un niño robot que está como destinado a destruir
una escuela y al final no puede porque se enamora de una compañerita. Entonces justo es esta idea de cómo el amor nos saca de nuestra esfera de lo cotidiano y nos puede llevar a situaciones extremas en las que puede haber o una salvación o mucho miedo. Y bueno, ahora sí podemos hablar de mis historias favoritas. La primera es Manos y aparece en la primera parte. Es como una historia que un tío le cuenta a su sobrina y narra sobre 3 amiguitas. Tienen más o menos unos 10 u 11 años de edad, que se quedan a dormir en casa de una de ellas, pero su abuela se pone mal. Entonces los papás de la niña tienen que llevar a la abuela al hospital y ellas se quedan solas en medio de una tormenta. Como tienen mucho miedo y están en 3 camas separadas, en una misma habitación, pero en 3 camas separadas, una de ellas propone que se den las manos, como para reconfortarse. Y entonces ya se las dan y se quedan dormidas muy felices. Al día siguiente llegan los papás, la abuela está bien, y entonces las felicitan por ser tan valientes. Y les dicen, pero ¿cómo lo hicieron, no? Como para permanecer fuertes. Y entonces una de ellas dijo, pues fue la idea de mi amiguita y lo que hicimos fue tomarnos de las manos. Y entonces las niñas quieren mostrarles a los papás lo que hicieron, pero cuando estiran las manos se dan cuenta de que no se alcanzan. Y por más que mueven las camas, o sea, se dan cuenta que tienen que mover las camas unos centímetros, y por más que se estiran se dan cuenta de que no se alcanzan, de que tendrían que haber movido las camas demasiado para poder alcanzar las manos. Y entonces las niñas dicen, pero es que yo sentí, las 3 sentimos las manos de alguien. ¿De quién? Y en eso como que se queda ese punto suspensivo, ¿no? De quién les agarró las manos a las niñas. Me gusta mucho esta historia porque en la gran mayoría de los cuentos de Bonnerman como que se cierra, o sea, los finales son más cerrados, y en esta no, se queda como la indeterminación abierta. Y además abre la pregunta sobre los fantasmas, ¿no? Sobre cómo también hay ciertos espíritus buscando reconfortarse y el calor de manos vivas en esas noches de tormenta. Mi segunda historia favorita es La Casa Viva. Esta es la historia de una familia conformada por mamá, papá, hermano mayor y la protagonista, que es Greta. Llegan a una casa de playa que acaban de comprar muy barata. Sucede que desde que llegan como que empiezan a pasar muchas cosas y todas se centran en Greta y en el hermano mayor. Sin embargo, las dos se diferencian en que las que le pasan a Greta son muchísimo más de tipo acoso, porque normalmente le llaman y es como de Greta contesta y se escucha una respiración y alguien que le dice que la ama, o de repente Greta se va a bañar, se va a dormir y siente como le están observando. Y en cambio las del hermano mayor son como de peligro de muerte. O sea, va pasando y de repente se cae un vidrio, o están en la playa y de repente siente que algo lo jala o se rompe algo. Y entonces es como que cuando se dan cuenta de que hay una fuerza en la casa que se quiere llevar a Greta y está tratando como de eliminar la barrera que es el hermano mayor. Entonces es esta idea del fantasma que busca su cometido y que necesita un objetivo, ¿no? O sea, como su objetivo es tener un amor y llevársela, ¿no? Y al no verse cumplido, cuando detecta estos obstáculos masculinos, busca eliminarlos. Me gusta mucho este cuento porque plantea como estas situaciones que podrían parecer bonitas o románticas y las vuelve terroríficas. Por ejemplo, esta escena en la que Greta está a punto de dormir y alguien le está observando, y tiene como su paralelo y recuerda un poco a la escena de Bella y Edward, Crepúsculo, obvio, cuando Edward le dice a Bella, es que me gusta verte dormir. O sea, como estas situaciones que muchas veces aceptamos como románticas, en realidad rayan en el horror y rayan en el terror, y cómo el consentimiento hace la diferencia en cómo percibimos todas este tipo de gestos o actitudes. La tercera de mis historias favoritas es Hoichi el desorejado, que si no mal recuerdo es el cuento largo de la segunda parte. Esta es la historia de un templo al que llega un chico que sabe tocar muy bien.
pero el chico, si no mal recuerdo, es ciego. Entonces es un prodigio porque sabe tocar un instrumento súper bien, pero él no puede ver. El chiste es que ese templo está dedicado a una guerra que hubo entre dos regiones. Fue una guerra muy feroz y todo un pueblo falleció como a las orillas del mar de la región en la que está situado el templo. Y un día el chico como que escucha que alguien lo llama y que le pide que se presente ante una corte para tocar, y entonces él lo sigue y así pasan durante muchas noches. Como que él se va a un lugar y toca muy bonito y lo regresan. Y entonces como que a los monjes se les empieza a hacer extraño, porque el chico pues obviamente como toca en la noche se empieza a quedar dormido, cosas así. Y un día que lo siguen se dan cuenta de que está tocando en el cementerio para los espíritus de todo el pueblo que falleció. Y entonces es como esta premisa de escuchar el llamado de los muertos, ¿no? ¿Qué sucede cuando acudimos al llamado de los muertos? Esta historia le tengo también cierto valor sentimental porque cuando hice mi servicio social se la conté a un grupo de quinto, de sexto, de primaria, y también como lo hacía en el horario vespertino. Esa vez me tocó que llegara más temprano, que hubo como un malentendido con la escuela y el turno vespertino, y como que muchos chicos llegaron antes, y entonces me los encargaron a mí. Éramos como unos 15 chicos y yo, porque yo tampoco había entendido y llegué más temprano. Pero fue muy divertido y muy bonito leerles esa historia, y después como parte de la historia es que para salvar al chico le cubren como todo el cuerpo con tatuajes para hacerlo invisible ante los muertos. Entonces lo que hicimos fue hacernos como con plumones de agua muchos como tatuajes o dibujos en el cuerpo, como esta idea de los tatuajes protectores. Creo que más que nada por eso es de mis favoritas. A pesar de que esas tres son mis historias favoritas, considero que no son las que más miedo dan. Creo que la historia más terrorífica es el cuento de los angelitos, y ya desde el título como que aparece una antítesis, que son los ángeles, estos seres de luz, estos seres de Dios, que son todos bondad en una antología de terror. Y bueno, es la historia de una familia que pierde a dos niños en un asalto. El ladrón los mata y obviamente los papás quedan destrozados. Posteriormente se pasa como a la perspectiva del ladrón, que está súper atormentado porque él no iba como con la intención de matar a los niños, pero como que empieza a escuchar cosas y a sentir voces y a sentir como manos o pasos de niños muy pequeños, o empieza a ver huellas de niños chiquitos. Total que hace como de todo para librarse de eso, de su propio remordimiento. Y cuando piensa que lo logra, está como en la estación del tren, en la orilla, el tren va a pasar, y entonces él siente como dos pares de manos muy chiquitas lo empujan. Y entonces parte como de los lamentos que él escuchaba era como pobre mamá, pobre papá, como estas vocecitas compadeciéndose del dolor de los padres de los niños. Y entonces cuando siente que lo empujan, él piensa, jamás voy a olvidar como lo que pasó ese día, como ese asalto. Y entonces hay una contestación, ¿no? Y él escucha claramente como le dicen, nosotros tampoco, pobre mamá, pobre papá. Y ahí acaba el cuento. Creo que esta historia da mucho miedo porque plantea una idea a la que no estamos acostumbrados, y es la infancia vengativa. Justo estos angelitos, estos niños chiquitos, esta idea sobre todo católica de que los niños son ángeles, son todos pureza, son todos la inocencia que hay que preservar. Y obviamente cuando mueren automáticamente se convierten en angelitos, ¿no? Porque qué pecado podría tener un niño. Es como hasta cierto punto una paradoja, porque es esta infancia, esta idea contradictoria de niños que se vengan y se vengan matando, o sea, que no descansan hasta que su
asesino y que además es quien les provocó tanto dolor a gente que ellos amaban, esté muerto. Entonces justo como que esto que da tanto horror es que los espíritus de niños sean capaces de provocar muerte, de buscar venganza. Y bueno, esto es solo un poco del libro, de lo que me gusta, de la obra de Bonnerman. Espero que se acerquen a ella, es una gran escritora. Y también les recomiendo muchísimo este libro. Igual y no da tanto miedo. A mí de chiquita sí me daba miedo, pero era porque yo era muy chillona. Pero aún así es un gran placer leerlo, es un gran placer acercarse a esta literatura infantil y juvenil de terror que tiene mucho que ofrecer a sus lectores y les agradezco mucho que sigan en este canal, que hayan visto este video y esta vez les prometo que sí nos veremos pronto. Bye.